Hola a todos los que escuchan. Mi nombre es William Alberto y les doy la bienvenida al podcast El tejido de la historia. El podcast del día de hoy está dedicado a mi hija Julieta, quien me motivó a contarles la historia de uno de sus personajes favoritos, Mickey Mouse. Esta parte del podcast la he llamado la construcción del icono más famoso de la animación. Walt Disney y Ub Iwerks se conocen en el año 1919, cuando trabajaban en el estudio Pesmen Rubin. Juntos crean el personaje Osvaldo el Conejo Suertudo, conocido en países hispanoparlantes como el Conejo Blas. La distribución de las aventuras de este personaje estaban a cargo del estudio Universal, desde el año 1920 hasta 1930. Finalizando la década del 20, el estudio se queda con los derechos del personaje, negándole los derechos de autor que puedan tener tanto Disney como Iwerks sobre Osvaldo, dado a unas pequeñas cláusulas que habían firmado en el contrato con el estudio. Es en este momento donde todo el talento creativo de este par fluye hacia la creación de un personaje que cambiaría la historia de la cinematografía. Es así que Walt da el visto bueno a un ratón de orejas redondas que se llamaba Mortimer y que luego Lillian, su esposa, bautizaría como Mickey. Su cabeza era un círculo con otro círculo a modo de hocico. Su cuerpo era como una pera y tenía la cola larga. Sus patas eran tubos y se las metimos en zapatos grandes para darle el aspecto de un chiquillo con el calzado de su padre. Estas fueron las palabras de Disney al ser preguntado por el diseño del ratón. El 15 de mayo de 1928 se estrena el corto El avión loco. En la historia, Mickey y animales de granja construyen un avión sin mucho éxito. Luego, ante el fracaso de la primera aeronave, Mickey modifica un carro que se convierte en una especie de avioneta. Nuestro protagonista imita aquí a Charles Lindbergh, aviador estadounidense que cruzara por primera vez el Atlántico, uniendo América y Europa en un viaje sin escalas y en solitario. Ya en la avioneta y acompañado de Minnie, el corto trata de la pésima conducción del ratón y su insistencia en conseguir un beso de ella. Ante la insistencia de Mickey, Minnie decide abandonar la avioneta, usando su ropa interior como paracaídas. Finalmente la aeronave choca contra un árbol, terminando de esa manera la aventura aérea de los futuros novios. 18 de noviembre de 1928. El salto a la fama. Willy y el barco de vapor. Este corto es una parodia de la película Héroe del Río de Buster Keaton de 1928, actor estadounidense de cine mudo cómico, premio Oscar honorífico en 1960. La sinopsis de la película, según Film Affinity, es la siguiente. Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control del transporte de mercancías por el río Mississippi. Bill, uno de ellos, espera la llegada de su hijo Willie, que es Buster Keaton, que ha estado estudiando en la ciudad para que le ayude en el negocio. Pero Willy se ha convertido en un petimetre inexperto y además se enamora de la hija del rival de su padre, lo que agudiza las tensiones entre los dos propietarios. La aventura de Mickey es la siguiente. Él dirige un barco mientras silba una contagiosa melodía. En ese momento aparece el capitán del barco, quien lo quita para dirigir él. Más adelante se detiene en un muelle para recoger una vaca flaca. El barco zarpa,
dejando atrás una angustiada Minnie que corre tratando de alcanzar al barco. Luego logra subir a bordo con la ayuda de Mickey y una grúa que la alza de su ropa interior. Aquí nuevamente la ropa interior salva a Minnie, después de la recordada ropa interior en forma de paracaídas. La ratona tiene dos pertenencias, una guitarra y una partitura de la canción folclórica estadounidense Turkey in the Straw, popularizada por cantantes blancos que pintaban su cara de negro a forma de parodia y burla a inicios del siglo XIX. Entonces ya estamos en el barco. En el barco hay una cabra que se come estos dos elementos, la guitarra y la partitura. De manera que Minnie usa la cola de un animal para darle manivela y la cabra con el hocico abierto emite la melodía de la canción. Inmediatamente Mickey busca los elementos que están en la cubierta del barco y empieza a hacer música. Y también usa animales para hacer música, para componer melodía. Por ejemplo, le abre la boca a la vaca y como si fuera un xilófono, empieza a golpearle los dientes y a crear melodía. Se arma el concierto más ruidoso en la historia de los viajes por río. De manera que el capitán, molesto por el ruido que está haciendo Mickey, lo castiga con trabajo en la cocina. Y el corto finaliza con Mickey cortando papas. Willy y el barco de vapor es el primer corto en combinar sonido e imagen sincronizados en tener éxito. Hay que recordar que la técnica de producción era compleja. Consistía en miles de dibujos con pequeñas variaciones que al ser mostrados rápidamente daba la ilusión de movimiento, lo que dificultaba la inclusión precisa de un sonido que acompañara a la historia de principio a fin. Ahora, Mickey Mouse en datos. Sus primeras palabras en el corto llamado El niño del carnaval, estrenado el 14 de marzo de 1929. Hot dogs, hot dogs. En el corto llamado La casa de Opry es la primera vez que usó guantes, dada la necesidad de poder diferenciar su cuerpo de sus manos, dado que Mickey en los primeros cortos aparecía completamente negro. Walt Disney prestó su voz, además de imprimir su propio carácter y rasgos de su personalidad a Mickey. También hizo la voz de Minnie durante 16 años. Son más de 120 películas, junto a Minnie, junto a su mascota Pluto, el pato Donald, Daisy y Goofy. La primera aparición a color es en el corto llamado El concierto de la banda, de 1935. El 18 de noviembre de 1978, a raíz de la celebración del 50 aniversario de la aparición de Willy y el barco de vapor, Mickey se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esa estrella se encuentra en el 6925 de Hollywood Boulevard. En 1988, en la película de Robert Zemeckis, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Mickey y Bugs Bunny comparten escena. Disney y Warner firmaron un acuerdo para que ambos personajes aparecieran al mismo tiempo en el filme, pues se discutía cuál era el personaje animado más popular. Mickey nunca ha aparecido en un largometraje que no esté basado en una obra clásica de la literatura universal. El 13 de noviembre de 1940 se estrena El aprendiz de brujo,
que es considerado el papel más importante de Mickey. El 17 de julio de 1955, Disneyland Park abre sus puertas, siendo Mickey su anfitrión. El artista plástico y cineasta estadounidense Andy Warhol dijo alguna vez: "Me han preguntado cuál es mi personaje favorito de Disney y he dicho que Minnie, porque puede acercarme a Mickey". Sin duda alguna que Mickey ha representado el éxito de los estudios de Disney, pues fue su grandísimo empuje el que construyó lo que hoy conocemos como la grandísima compañía de entretenimiento de Disney. Finalizando este recorrido, quiero señalar la grandeza del señor a quien apodaban Velocidad, Ub Iwerks, quien era capaz de hacer 700 dibujos al día y además supo recibir 2 premios Oscar en 1959 y 1964 por su trabajo en técnicas de animación. Se menciona que él es el padre de Mickey y al ser consultado por esto mencionó: "No basta con crear al personaje, sino lo que haces con él", siendo muy humilde de su parte al reconocer la gestión comercial y de mercadeo hecha por Walt, al convertir a Mickey en una de las imágenes con derechos de autor más vendidas en el mundo. Por otro lado, a Walt hay que dedicarle un podcast entero. Recibió 59 nominaciones y ganó 22 estatuillas de los premios Oscar, récord absoluto en la historia del cine. Tiene 2 estrellas en Hollywood Boulevard, una por sus películas y otra por sus producciones para televisión, además de ganar varios premios nacionales fuera de los Estados Unidos. Consolidó con su trabajo en la animación el conglomerado mediático más grande del mundo. Uniendo la historia de los dos, dicen que un día estaba caminando Walt y Up hombro a hombro y se acercó un niño con un lápiz y una hoja y le pidió a Walt que le pintara un Mickey. Walt tomó la hoja, se la pasó a Up para que él pintara el muñeco, le devolviera la hoja y Walt pudiera firmarlo. Ese es un mito, un comentario, un mito urbano acerca de cómo fue su relación en torno a Mickey Mouse. Hemos llegado al final de este bello recorrido por los inicios de la vida de Mickey Mouse, que hoy alcanza los 91 años de edad. Para mí fue un verdadero placer traer esta historia. En el futuro nos encontraremos de nuevo en el tejido de la historia. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify y en YouTube. Encuéntrame como William Alberto Historiador, además de la aplicación Spreaker de podcast. Adiós.